Muy bien. Bueno, familia, quiero obviamente entonces saludarles. Vamos a dar inicio a la clase siendo las 7:17 y creo que ya entonces Rafita está grabando, luego él edita y queda solamente lo de la clase como tal. Vamos a orar, aquí ahora sí. Bueno, muy buenas noches, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor para esta clase. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, bendito Dios, por la bendición enorme que nos das de congregarnos, de estar juntos y unidos, Señor, en ti en este tiempo, de poder apartar este tiempo, Señor, de nuestras obligaciones, responsabilidades y agenda para lo que cierta y verdaderamente tiene trascendencia, es más importante y es conocerte a ti. Conocerte a ti, bendito Dios, que eres el que sostiene nuestras vidas, el que, si lo deseas, nos otorgas días y días, Señor, de vida. Y aun cuando eso en esta tierra así no sea, estaremos contigo en tu presencia y esa es la garantía, la seguridad de nuestra salvación en ti, bendito Dios. Te damos muchas gracias por la bendición de poder tener este tiempo de clase, de estar juntos y unidos en torno a ti. Te alabamos y te bendecimos, bendito Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, quiero invitarles, pedirles que por favor cerremos los micrófonos a Luzma y a Vilmita también para que entonces, y a Moni también creo que lo tiene abierto, para que entonces tengamos el micrófono cerrado. Estamos conectados, Claudita, Mónica, Betty, Ivancho, Pau, Pau también, sí, Luz Mari, Vilma y Marci. Nos faltan algunos otros, nos falta Miguel, nos falta Gabriel, nos falta Gustavo, pero bueno, la clase va a quedar grabada y ya esta es la última clase en el sentido de las clases, digamos, digamos, de Gabela para estar en el curso. Digamos, hasta aquí vamos a consolidar el grupo y obviamente pues vamos de aquí en adelante a definirnos más y más para, para lo que significa nuestro curso de formación. Y voy a compartir entonces la pantalla para poder dar inicio a lo que será nuestra clase el día de hoy. Hemos visto en este tiempo lo que significa o lo que es, eh, bueno, varias lecciones, ¿cierto? Obviamente muchísimas lecciones hemos visto y vamos hoy a ver dos lecciones. La semana pasada vimos una lección supremamente importante que, como les digo, la voy a volver a grabar con Rafa. Rafa me dirá qué hacer y yo vuelvo y la dicto para que nos quede en todo caso ahí grabada para los que no lo han podido estar. Y vamos entonces a ver dos lecciones hoy. Esta es la lección número 7, se llama El compañerismo cristiano. Y también la lección número 9 que se llama La experiencia de testificar. También queda la lección número 10, que esa lección número 10 se llama Cristo viviendo su vida a través de nosotros, pero esa va a ser, no la voy a dictar, sino que cada uno la va a desarrollar con el material que yo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Ahí voy a enviar, una vez terminado, inclusive lo voy a hacer de una vez, en este preciso momento, voy a enviar de dos formas, tanto de manera así por el grupo, ya lo acabo de enviar. Esa es la lección número 10 y también está pues el texto, pero bueno, no sé qué pasó. Bueno, ahorita les mando también el documento en Word para que lo descarguen. La idea es desarrollar, estudiar ese documento y desarrollar las preguntas que ahí están. ¿Ya? Todas las preguntas que desarrolla el documento, esa digamos sería el trabajo para esta semana con la lección número 10. Bueno, entremos en materia. El compañerismo cristiano. Hoy las lecciones son concretas, pero también muy interesantes. Eh, y es importante también que vamos repasando lo que hemos visto. Les voy a enviar a mitad de semana un cuestionario. No, después de la siguiente lección voy a enviar un cuestionario porque pues de todo esto hacemos un examen que sale de todas las lecciones que hemos visto. La palabra de Dios, ya hablando del compañerismo cristiano, nos dice la Biblia en Amós 3:3. Y
como lo vemos allí, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante entender? Que el compañerismo cristiano es la forma que Dios aún ha establecido para que podamos experimentar tres cosas fundamentales: el amor de Dios, la comunión con otros cristianos a través del amor de Dios entre hermanos y alimentar nuestra fe. Esas tres cosas se desarrollan cuando precisamente ando, como dice el verso, andar ando junto, ando con personas que tengan el mismo sentir o al menos lo estén buscando. Y vamos a ver en esta clase la diferencia entre comunión y relación, hablando de otras personas, o sea, o para decirlo de otra manera, relación e intimidad en nuestras relaciones interpersonales. Porque evidentemente nosotros no podemos hacer dos cosas. Uno, irnos a la punta de un cerro como ermitaños y no relacionarnos con nadie. Dos, pretender, digamos, que a donde yo trabaje o que mis vecinos o que toda mi familia sea cristiana para entonces poder crecer juntos, y si no son cristianos, no, lo que no puedo hacer es decirles, no, si usted no es cristiano, ya no es mi primo, ya no es mi tía, ya no es mi esposo, tampoco podemos hacer algo así, porque a eso no nos ha mandado el Señor, ¿ya? Entonces no podemos hacer ninguna de esas dos cosas. Tenemos una tercera opción y es convivir con personas que no tienen a Cristo, que no han aceptado a Cristo, pero lo que yo sí puedo tomar por decisión es no intimar con personas cuyos caminos, hablando de andar, cuyas motivaciones o cuyos propósitos son distintos a los míos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque la misma palabra de Dios dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Cuando yo no tengo claro el llamado que Dios me hace a experimentar un compañerismo cristiano para crecer en el amor de Dios, en la fe y en la oración, que son las tres cosas que les dije al comienzo, cuando no la tenemos clara, entonces somos cristianos, sí, hijos de Dios, claro que sí, pero que no, entonces, al intimar con personas que no comparten esta misma disposición de fe, al intimar, me refiero, cuando digo intimar, me refiero a compartir sus mismos caminos, a compartir sus mismos actos, a hacer lo mismo que ellos hacen. Entonces, pues precisamente vamos a ver en el desarrollo de esta sencilla clase que eso también nos va a impedir crecer como hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que Dios nos aconseja es que, uno, no dejemos de congregarnos, y precisamente una vez pues estén todas las medidas de seguridad y todo el tema de la pandemia y todos estos temas se hayan resuelto, pues evidentemente hemos de volver a congregarnos. Mientras tanto, lo estamos haciendo a través de la virtualidad, pero lo que significa esto, más de tener un contacto físico, es estar unidos a nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque una vez es importante entender, una vez yo acepté a Cristo en mi corazón, dice su palabra, me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Al yo entender que soy hijo de Dios, Él es mi Padre, y como es Padre, papá mío, papá de mi hermano en Cristo, entonces entre mi hermano en Cristo y yo, que somos familia, la gran familia de Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios, que antes éramos extraños, antes éramos ajenos, antes éramos advenedizos, pero ahora hemos venido a ser miembros de la familia de Dios. Y esta familia de Dios no hace acepción ni de personas, ni de raza, ni de estrato social, ni de nacionalidad, porque es la familia de Dios universal, ¿ya? O sea, todos los cristianos somos hermanos en Cristo. ¿Listo? Y precisamente permanecer unidos como familia es la que nos permite entender esas tres cosas. ¿Cuáles son las ventajas de entender que pertenezco a una familia cristiana, de entender que pertenezco a la familia de Dios? Primero, que crece mi fe. ¿Por qué? Porque en la congregación o entre miembros de la familia cristiana
puedo experimentar como ese papá mío, que también es papá de mi hermano, en mi hermano operó un milagro, en mi hermano operó y él pudo testificar y entonces ese Dios que operó en mi hermano también es mi Dios, también es mi Padre. Y si lo hizo en él, también lo puede hacer en mí. ¿Y qué pasa con mi fe? Crece. Los testimonios hacen que mi fe crezca porque los testimonios dan evidencia del poder de Dios. Por eso es importante el compañerismo entre cristianos, porque yo qué voy a escuchar de un cristiano sano, voy a escuchar palabras de fe, palabras de esperanza, testimonios de la obra de Dios, y eso me va a decir, caramba, sí, eso ciertamente es lo que yo necesito. Pero si yo intimo, me puedo relacionar con muchas personas, pero si yo intimo con personas que no tienen a Cristo, cómo es su lenguaje, cómo son sus palabras, cómo son sus pasos, a qué cosas me ha de invitar, seguramente a cosas que no tienen nada que ver con Dios y mucho más si no cree en Dios y pretendo intimar con esa persona, ¿ya? O con esas personas. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso claro porque crece mi fe. Segundo, en la vida cristiana como hermanos, los unos oran por los otros, entonces aparecen las cadenas de oración, aparece el Collavín, que es la cadena de oración de unos por otros, y aprendemos a interceder, a llevar las cargas, las cargas de todos, de los demás. Y entonces, cuando yo oro, ya no oro solo por mis necesidades, sino por las de mi hermano, por las de mi hermano en Cristo Jesús, intercediendo al Padre, como lo hizo Jesucristo por nosotros y como lo hace actualmente el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa fue la clase anterior. Y como les decía también, encontrar a otras personas que amen a Dios me lleva a mí a también experimentar el amor de Dios, porque si yo amo a Dios, amo al otro, o sea, al prójimo como a mí mismo. Y obviamente eso como hijos de Dios, como familia. ¿Estamos? Bien, en ese sentido, hay tres tipos de personas. La Biblia establece tres tipos de personas. Establece a la persona, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que, a ver, vamos aquí a la pantalla, precisamente. Quiero invitar a Claudita que me ayude con 1 Corintios 2:14. A Iván que lea 1 Corintios 3:1 y a Pau que lea 1 Corintios 3:3. Por favor. Entonces, empezamos con Claudita. 1 Corintios 2:14. Bueno, espérate. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. La Biblia entonces, como lo acabamos de leer, establece que hay un hombre, dice, ¿el hombre qué? El hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre natural es toda persona que no ha recibido a Cristo. Y por lo tanto, como dice en la gráfica, es una persona, de acuerdo al versículo, que no entiende lo espiritual. Y obviamente, al no entenderlo, todo lo espiritual, ¿qué es? Según el versículo, le es locura, le es absurdo. Le son cosas como, ¿y usted por qué hace eso? Y orar, y usted se pone de rodillas y empieza a hablar. ¿Usted cree que Dios le escucha? ¿Usted cree? O sea, un sinnúmero de cosas. O por ejemplo, cuando tú dices a una persona que no tiene fe y que no, digamos, es creyente, para decirlo mejor, tú le dices, uy, es que Dios me dijo, o yo sentí, o yo tuve un sentir de Dios, y la persona te va a mirar y te va a decir, sentir de Dios, Dios le dijo, usted está loco, ¿cuál Dios? Dios le habla, ¿cómo le ocurre? ¿De qué habla? Le es locura. Las cosas de Dios le son locura. Ay, es que, al fin, ¿qué? Oiga, ¿usted se fue de viaje o no se fue? ¿Qué hizo? Le preguntan. Y usted dice, no, lo que pasa es que Dios me dijo que no me fuera y yo luego entendí los propósitos de Dios. Y esa persona dice, ¿que Dios le dijo qué?
usted está loco. Claro, esas cosas le son locura, lo dice el versículo, ¿ya? Dice, para él le son locura porque no las puede entender y las cosas de Dios solo se pueden entender, ¿cómo? Espiritualmente. No hay otra manera. No hay otra forma de discernir las cosas de Dios. Discernir significa entender. La palabra discernir significa entender. Ahí las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Entonces hay una primera persona que es la persona natural, la que no entiende, la que no ha aceptado a Cristo, la que no ha nacido de nuevo, la que no tiene a Cristo en su corazón y mucho menos al Espíritu Santo para que le guíe a la verdad, explicando, tomando un ejemplo de las cosas que hace el Espíritu Santo de la lección que vimos en la clase anterior. Segunda persona, el hombre espiritual. Dijimos entonces, 1 Corintios 3, ¿cierto? Verso 1. ¿A quién le dije? Creo que le dije a Iván. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ivancho. Bueno, entonces dice 1 Corintios 3:1. 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bien. Este versículo entonces también de Pablo a los Corintios nos habla del hombre espiritual. Dice, no pude hablarles como a espirituales. Entonces, primero el natural, segundo el espiritual. ¿Quién es el espiritual? Es el que ha recibido a Cristo. Recordemos la clase anterior. Le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y como hemos nacido de nuevo por Jesucristo, le dijo Jesús a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu de Dios. ¿Ya? Y cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. Por eso 1 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El hombre espiritual es aquel que ha recibido a Cristo, que entiende que aunque tiene la misma figura física, el mismo carne y el mismo hueso, interiormente y espiritualmente es una persona nueva. Esa persona, entonces, ha recibido a Cristo, entiende lo espiritual, entiende los propósitos de Dios, comprende la Biblia. Si una persona que no tiene a Cristo, una persona que no tiene al Espíritu, lee la Biblia, le es locura, le es absurda, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo y lees la Biblia se vuelve, claro, ya entiendo, aún lee la Biblia y siente o experimenta, o mejor, discierne que Dios le habla, dice, esto, Dios me lo está diciendo a mí, un aspecto. Aquí está la respuesta. Yo venía orando y Dios me dijo qué hacer. Eso lo entiende el espiritual, porque tiene el Espíritu Santo, lo vamos a ver en lecciones posteriores, el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, lo tiene el creyente. Entonces, el Espíritu Santo que está en mí, que inspiró la palabra de Dios, hace que cuando yo la lea, la entienda, pero no la entienda teológicamente, sino que la entienda teoterápicamente, o sea, la entienda para mí. Dios me está hablando, yo soy su hijo, yo oro y hablo con Dios, pero cuando leo la Biblia, Dios me habla a mí. Ese es el espiritual. ¿Por qué? Porque el espiritual, dice la diapositiva que estamos mirando, mantiene una comunión constante con Dios. Mantiene una comunión constante con Dios. El espiritual, entonces, van dos, el natural y el espiritual. Paulita, vamos por favor con el verso 3 de 1 Corintios 3. Hola, sí. Hola. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, hay una tercera categoría del tipo de hombre o del tipo de mujer o del tipo de persona. Y esa tercera categoría es el hombre carnal. ¿Quién es el carnal? El carnal es el que ha recibido a Cristo, sí lo tiene, pero
no está en comunión con Dios, aceptó a Cristo en su corazón, es salvo. Acuérdense que la salvación, la seguridad de salvación, que fue la primera clase que vimos, acordémonos que la salvación no se pierde porque no depende de mí, dependió de la obra de Jesucristo, y la obra de Jesucristo fue completa. Es una obra completa, no le hace falta nada. A esa obra es la que yo acepto por fe, y al yo creerla y al yo aceptarla, entonces, ¿qué pasa? Al yo creerla y al yo aceptarla, entonces esa obra es la de Cristo, la de Dios a través de Jesucristo por amor a mi vida. Pero entonces, yo acepté a Cristo, pero no deseo vivir conforme a los designios del Señor. Y cuando eso sucede, familia, entonces es una persona que tiene a Cristo, pero no le deja gobernar su vida. Sí, es cristiano, pero sin comunión con Dios. Sí, es cristiano, pero sin una dinámica de búsqueda constante de la relación con Dios y que Dios, o sea, tengo a Cristo, tengo al Espíritu Santo, pero no tengo comunión ni con Cristo ni con el Espíritu Santo. Y solo lo busco cuando necesito, o lo hago religiosamente, o no lo hago de una manera entendiendo que mi vida la conduce Jesús o el Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver graficado en estas siguientes dinámicas. Y miren estas dinámicas, voy a correr aquí un poco la pantalla para que miremos. Clases de compañerismo entre personas naturales. Cuando son dos naturales, o sea, dos personas que no tienen a Cristo, miren aquí el gráfico que Cristo está fuera. Este círculo representa a la persona, la silla representa el corazón y la E significa el ego. Y esta bolsa significa las cargas. Cuando una persona tiene a Cristo, perdón, cuando no tiene a Cristo, Cristo está fuera de su vida y el ego gobierna su vida. Entonces, ¿qué pasa? Tanto a esta persona como a esta otra las gobierna su ego. Entonces, cada una tira para su lado. Y la que sea más fuerte emocional, económica, mental o físicamente será la que jale al otro a su querer o contra su voluntad. Pero las personas naturales, cada una va para su lado porque no se ponen de acuerdo, porque no tienen nada que les unifica. Cada una, su corazón, en su corazón de cada una gobierna su propio ego. Luego vienen entre cristianos espirituales, porque aquí hay que aclarar algo. El natural no es cristiano, obviamente, pero el cristiano puede ser espiritual o carnal. Puede ser, no es como una posibilidad en términos de como un propósito, no. Pero digamos, o un cristiano o está espiritual o está carnal. Sencillo. Entonces, entre cristianos espirituales, ¿con qué nos encontramos? Con que el centro, miren que el trono, en la silla, el trono en su corazón está Cristo. Cristo guía su vida, Cristo sostiene sus cargas. El ego está desplazado, está sometido, está subordinado al señorío de Cristo. Esa palabra es importante. El ego, que aquí lo vemos, está subordinado. A ver, yo voy aquí a hacer una paleta de colores aquí. El ego está subordinado al señorío de Cristo. Cristo está en el trono del corazón de esta persona. Y claro, a ambos, miren que Cristo es el factor unificador de ambos, ¿cierto? Ambos van por Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Andarán juntos, que si no estuvieran de acuerdo, claro que podemos andar juntos porque nuestro camino es el mismo. ¿Cuál? El camino de Cristo. Entonces, es importante porque este tipo de personas son las que Dios quiere que nosotros seamos, cristianos espirituales. Por eso dice la Biblia, andad en el Espíritu. Y por eso vimos la clase anterior, desde el primer versículo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es Efesios 5:18. Y luego viene la dinámica entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal.
carnal o natural, por una sencilla razón, porque miren, tanto el carnal como el natural, tanto en el carnal como en el natural, el ego está sentado en el trono de su corazón. Y si bien es cierto, el carnal tiene a Cristo adentro, el natural lo tiene afuera. Pero su vida es la misma, porque la vida la determina el que gobierna su vida, y en el caso del carnal es su ego. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema? Que cuando un cristiano carnal, que es similar al natural, porque aunque tiene a Cristo, no está gobernado por el señorío de Cristo, en eso es similar, en el que no está gobernado, sino que quien gobierna es su ego. Y aquí está el natural, este es el natural, perdón, y este es el espiritual, perdón, y este es el espiritual, porque Cristo gobierna el trono de su corazón. El problema aquí, ¿cuál es? Que muchas veces, el hombre carnal aleja al espiritual de Cristo, lo jala, miren las flechas. Este va para allá y este espiritual también lo sigue. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Este tiene que procurar estar muy bien parado, ay, perdón con ese rayón, muy bien parado en Cristo Jesús para que este carnal se vuelva espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa es una lucha constante, una lucha permanente, una lucha constante. ¿Por qué es una lucha constante y permanente? Porque precisamente la palabra de Dios nos invita y dice el Señor, dice Pablo, o Dios a través de Pablo, esfuérzate en la gracia. O sea, la vida cristiana implica un esfuerzo por mantenernos espirituales, por tener dinámicas espirituales que nos posibiliten una vida espiritual consistente, una vida espiritual madura. Por eso el pasaje que leyeron Iván y Pau, que es el mismo segunda de Corintios 3, perdón, primera de Corintios 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un carnal es un inmaduro. ¿Se acuerdan que en la segunda clase vimos el cristiano y la palabra de Dios? El desarrollo del cristiano y la palabra de Dios. Y en el desarrollo del cristiano y la palabra de Dios vimos el acróstico Cristo y dijimos, estos son los principios que rigen el crecimiento de la vida cristiana o el crecimiento de la vida de un hijo de Dios. Cristo, converse con Dios, recurra a la Biblia, instrúyase en la mayordomía, sea lleno del Espíritu Santo, testifique a otros de Cristo y obedezca la palabra de Dios. Ese acróstico Cristo es fundamental siempre, porque tenemos que crecer, porque no podemos ser inmaduros, porque el niño solo puede aceptar las verdades que su mente no se vaya a atrofiar, pero una persona madura puede tanto conocer más verdades profundas y también puede afrontar desafíos más grandes. Y Dios quiere que nosotros crezcamos. Y Pablo dice, les quise hablar como a hombres maduros, espirituales, pero no pude, porque eran carnales, porque eran niños. Lo que estamos haciendo a través de un curso de formación como este es madurar, crecer. Lo que ustedes están haciendo al estudiar es decidir no quedarse como niños, sino a través del conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra, crecer y madurar. Y obviamente pasa lo mismo. Aproximadamente un minuto, ¿vale? Sí, lo tengo presente. Vale. Ya aquí terminamos. Y obviamente pasa lo mismo. Por eso dice la Biblia, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque cuando una persona no tiene clara su identidad espiritual como hijo de Dios y que está llamado a ser parte de la solución y no del problema, se deja, como se dice vulgarmente, se deja jalar por el mundo. Y eso es lo que hace un hombre natural o uno carnal con un espiritual, jalarlo. Por eso tiene que ser más fuerte. Terminamos con esta diapositiva y pasamos al otro enlace de Zoom para la segunda clase.
La relación que establecemos con los demás afecta positivo o negativamente nuestra vida espiritual y por eso es necesario definir de qué manera nos vamos a relacionar con nosotros. Teniendo en cuenta la vida espiritual de los demás, podemos prepararnos para el dar, el ayudar y el compartir. ¿Listo? Entonces, familia, terminamos esta primera lección. La lección de hoy, no es la primera de la clase, sino la lección de hoy. Relax y ya. Vamos a continuar y vamos a la siguiente lección, que es esta. Bueno, ahí yo quiero también aclararles algo, y es que estas dos lecciones, lo que es la lección 7, que es la anterior, que se llama el compañerismo cristiano, y esta lección 9, que se llama experiencia de testificar, son lecciones cortas, que como ustedes vieron, pues la vimos en la anterior, la vimos casi en unos 20 minutos, esta también no demora más, y por eso están juntas y no con la lección del ministerio del Espíritu Santo, que fue una lección grande, larga, extensa, que casi que terminamos la semana pasada, casi a las 9. Entonces, por eso precisamente esa lección, la lección número 8, que es la que está en la mitad entre 7 y 9, obviamente, la vimos aparte, por eso la vimos aparte, para poder ver estas dos juntos. Y la tarea es la lección número 10, que fue la que les envié al WhatsApp a través de un mensaje como de texto, pero ya también les voy a enviar el documento como tal, adjunto, para que lo puedan entonces mirar. Bien, familia, entonces nos encontramos aquí con la lección número 9, la experiencia de testificar. Miren que a lo largo de las clases vamos desarrollando el acróstico Cristo y también vamos profundizando en aquellos 5 regalos que recibimos al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Quiero una vez más recordarlos porque eso no estorba volverlo a mencionar. Los 5 regalos que recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón fueron su presencia, su perdón, su paternidad, su propósito y la vida eterna. 5 regalos. Esos fueron los que hicieron parte de la primera, inclusive de la primera tarea que dejamos. Bueno, aquí Rafita me habla, Wendy, que no se puede conectar. No sé si Wendy ya se conectó o esto fue antes de que se conectara. Ah, Wendy, es que ella no está. Bueno, trata de darle soporte a ver. Bueno, sigamos. Eh, listo, entonces, sigamos. La experiencia de testificar. Ayúdame, por favor, aquí le voy a pedir el favor a, a Beticita. Beticita, ¿puedes prender el compu? ¿Puedes abrir el micrófono, Beticita? Betty. Betty o Vilma. No, Betty, dije Betty. Bueno, no me escucha. Entonces, vamos a hacer así, yo lo voy a leer. Dice la Biblia, Mateo 28, de 18 al 20, está aquí en la pantalla. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren lo que dice aquí. En el nombre del Padre, en el nombre, miren lo que dice aquí de una manera tan interesante, ¿cierto? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, porque dice y del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, porque dice y del Espíritu Santo, y en este caso E mayúscula y S mayúscula como nombres propios, dándonos a entender y reafirmando una vez más en la palabra de Dios, porque esto obviamente está extractado de la palabra de Dios, entendiendo en ese sentido, familia,
que el Espíritu Santo es persona y en el nombre de la persona del Espíritu Santo, en el nombre de la persona del Hijo, quien es el que habla en ese momento, y en el nombre de la persona del Padre, de nuestro Papá Dios, hemos de ser identificados, porque la palabra bautizo significa identificación, algo que vamos a profundizar en otro momento. Pero ¿de qué habla el pasaje? Dice que él, Jesús, le da una instrucción y es enseñar todas las cosas que os he mandado. ¿Qué significa enseñar todo lo que les ha mandado? ¿Cómo el Señor mandó? El Señor les mandó a través de su vida, a través de sus palabras, a través de su enseñanza. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Enseñarle a otros en lo que ellos fueron enseñados. Mostrarle a otros lo que a ellos les fue mostrado. Y ese acto de recibir y entregar se llama testificar. Esto es lo que año tras año, vez tras vez, momento tras momento, nos ha traído hasta hoy. Si nosotros pudiéramos hacer una genealogía espiritual, ¿hasta dónde llegaríamos, familia? Llegaríamos hasta este pasaje. ¿Por qué? Porque si yo me voy hacia la persona que me compartió de Cristo y hacia la que le compartió a la que me compartió de Cristo y hacia la que le compartió de la que me compartió del que le compartió y me compartió a mí de Cristo, o sea, si yo pudiera hacer un hilo ascendente genealógico espiritualmente, en donde yo pudiera ir de quién me compartió a mí y quién le compartió al que me compartió a mí, y así hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, pasando, devolviéndome por los años, ¿a dónde llego? Llego a este momento histórico. Llego a Mateo 28, del 18 al 20. Llego al momento en el cual Jesús se acercó y les habló diciendo, si yo pudiera mirar, ejemplo, ¿no? Mirar hacia atrás toda esta historia de mi vida espiritual, de cómo yo recibí de Cristo, pues eso nació en este pasaje. Hubo alguien que se desafió, hubo alguien que recibió, creyó y obedeció y entregó. Y esa mecánica que también está expresada en 2 de Timoteo 2:2, dice la Biblia, esto que has oído de mí, enseña también a otros. Esta dinámica viene desde Mateo 28, del 18 al 20, en el siglo I, hasta hoy, hasta el siglo XXI, todavía vamos, en donde hubo alguien que recibió, creyó y compartió. Recibió, creyó y compartió. ¿Y por qué esto es importante? Lo voy a transmitir a través de una sencillo ejemplo. Hay una enfermedad que se llama la psoriasis. No sé si alguno la conozca. Es una enfermedad en la piel que genera unas costras en la piel y es algo del sistema inmunológico. Es muy compleja la psoriasis porque genera como unas heridas, unas escamas en la piel. Hay personas que sufren de esta enfermedad. Imagínate que tú tienes esta enfermedad, se llama psoriasis, y alguien te dice, oiga, quiero contarle que yo tengo una crema, y te dice, prueba esta crema para esa psoriasis. Resulta que la psoriasis te impide disfrutar de una piscina, te da vergüenza porque es fea y todo el mundo mira, entonces te tapa, te genera vergüenza, es una enfermedad que te hace que te escondas. Estoy poniendo pues el peor panorama en una enfermedad. Y te dan una pomada, una cremita, y te dicen, úsela, que esa pomadita le quita la psoriasis. Y resulta que tú usaste la cremita, te la untaste y te quitó. Fue una verdadera medicina. Te limpió la piel, te la sanó, te la rejuveneció. Y ya puedes entrar a una piscina sin riesgo a contagio. Y ya puedes ponerte una ropa que no te tape, sino que, bueno, normal, está en el codo y te puedes poner camisas mangas cortas porque ya no te da vergüenza, ya no te sientes libre porque usaste una crema, porque alguien te la compartió. Y tú vas por la vida ya experimentando sanidad y resulta que ves a otra persona con psoriasis.
Y entonces tú la ves y dices, yo sé cómo se siente esa persona porque yo tuve eso, porque a mí me pasó lo mismo. ¿Qué es lo más natural que nosotros hagamos? Compartirle la pomada, ¿cierto? Y decirle a esa persona, venga, yo quiero contarle algo, fíjese que yo viví lo mismo, fíjese que yo pasé por lo mismo, fíjese que yo me sentía como se siente usted y me dieron esta pomada. Y esta pomada usted se la aplica así, 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 y usted se va a sanar. Vea, se lo garantizo, le testifico, le cuento mi testimonio. Eso precisamente, familia, es lo que significa testificar. Cuando yo hablo de Cristo a otra persona, no le hablo de un X, de una religión, sino le hablo de una relación. Le hablo de mi vida, de mi experiencia con Cristo, de quién era yo, de cómo estaba yo sin Cristo, de cuál distante, perdido, extraviado, en el hueco, confundido me encontraba. Y resulta que apareció Cristo, se cruzó Cristo por mi vida, me amó, conocí su amor, ya me amaba y me perdonó y me limpió. Y como yo me sentía sin Cristo, ahora mucha gente sin Cristo también se siente igual o peor. Y así como estaba yo perdido sin Cristo, hoy también hay mucha gente perdida porque no tiene a Cristo. Entonces la importancia de testificar es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Porque la gente tiene un valor. La gente es importante para Dios. Porque Dios ama. Y es más, miren lo que dice la Biblia. Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios ama al pecador. Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Porque me amó a mí. Y yo no era una pera en dulce. Y te amó a ti. Y tú tampoco. ¿Se acuerdan el video de Don Bueno? Yo espero que lo hayan visto porque precisamente fue el video que dejamos hace 15 días para ver, que hablaba precisamente de un personaje que se creía muy bueno y cuando fue confrontado con la palabra de Dios se dio cuenta que sí había pecado, ¿cierto? Yo les invito a que si no lo han visto, vean ese video. Pero ¿por qué es importante testificar? Porque Dios se interesa por el hombre pecador, para salvarlo, para rescatarlo, para darle vida. Dice la Biblia, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Bien, ¿por qué testificar? Porque Dios nos lo ordenó. Lo acabamos de leer en el primer versículo, Mateo 28, del 18 al 20, porque es un mandato. Id y haced discípulos, enseñando ¿qué? Lo que yo les he enseñado. ¿Qué es eso? Testificar, ya lo explicamos. O sea, ¿por qué yo tengo que hablarles a otros de Jesucristo? ¿Por qué yo tengo que hablarle a otros del Señor? Porque Dios, el mismo Jesús, me lo ordena. Y como vimos en la clase anterior, si Jesucristo está sentado en el trono de mi vida, Él es mi Señor. Y como es mi Señor, su señorío, su soberanía, su autoridad se hace real en mi vida. Miren, cuando el Señor Jesucristo, y esto es algo que de pronto no sé si alguno haya percatado o haya parado en este aspecto, y es cuando nuestro Señor Jesús enseñó a orar, les dijo, ustedes entren a su habitación, cierren la puerta y cerrada la puerta, orarán al Padre así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Detengámonos allí. En la tierra. Es en el Detengámonos allí un momento, porque esta es la palabra de Jesús, enseñándole a sus discípulos a orar. Y les dice, venga a nosotros tu reino. ¿Quiénes están orando? Los hijos de Dios, porque arranca el Padre Nuestro diciendo Padre Nuestro. ¿Y quién dice Padre? El Hijo. O
Solo los hijos podemos decir Padre nuestro, Padre mío. No dice Padre, sino Padre nuestro. Y solo el Hijo puede decir Padre mío. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen un Padre, porque ustedes son hijos, porque a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces, ¿qué es lo clave aquí de entender? Miren, Padre nuestro que estás en el cielo, y luego dice, bueno, santificado sea, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa reino? Reino, familia, significa gobierno. Entonces, Jesús le está enseñando a los discípulos, o sea, a nosotros, que somos hijos de Dios, nos está diciendo, ustedes cuando oren, dígale, Señor, que tu gobierno venga a mí, o sea, que tú me gobiernes, o sea, siéntate en el trono de mi vida, gobiérname. Y a continuación, hágase en nosotros tu voluntad. ¿Por qué? Porque dice, hágase en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. ¿Y en la tierra quiénes estamos? Los hijos. ¿Y en dónde está Dios? Dios está en todas partes. Dios familia. La presencia de Dios fue dada a los hijos. ¿Recuerdan los 5 regalos? Miren cómo vamos encadenando las cosas. Los 5 regalos, presencia. La presencia de Dios está en el corazón de los hijos. ¿Dónde se aloja la presencia de Dios? En la vida de los hijos de Dios. La presencia de Dios no está en un inconverso, la presencia de Dios no está en un incrédulo. Por eso vimos ahorita, hace unos minutos, la clase, el compañerismo cristiano, y hablamos de 3 tipos de personas. El natural, que no tiene a Dios, o sea, que no tiene la presencia de Dios. El espiritual, que tiene la presencia de Dios, y el carnal, que aunque la tiene, no le gobierna la presencia de Dios la vida. Entonces, venga a nosotros tu reino, venga a mí tu gobierno. ¿Por qué? Porque tú moras en mi vida, porque yo te acepté en mi corazón como Señor y Salvador. Entonces, hágase en la tierra tu voluntad. ¿Qué significa eso? Hay gente que dice, ay Señor, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Sabe qué le dice Dios? Dice, para hacer en mi, Dios mirando, para hacer en la tierra mi voluntad, tienes tú que permitirme hacer mi voluntad en tu propia vida. Primero empiezo por tu vida. Lo que pasa es que es muy fácil decir, ay Señor, ¿usted por qué no hace tal cosa? Y Dios nos la devuelve y nos dice, pero si tú que me aceptaste en el corazón no dejas que yo actúe, ahora ¿cómo pretendes que en quienes no me tienen yo pueda hacer algo? Porque es que, familia, esto es muy profundo de entender, pero muy clave de asimilar en nuestro corazón, y es que la voluntad de Dios en la tierra se hace es en el corazón de los hijos de Dios, que piden que Dios les gobierne, como lo enseña el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es solo un rezo. El Padre Nuestro, miren que en 2 aspectos nada más de muchas cosas que podremos compartir en otro momento, la profundidad que tiene. Yo soy hijo de Dios. 1. 2. En mí como hijo de Dios, que venga el gobierno de Dios. Y claro, el gobierno emite, con base en esa autoridad, emite una voluntad. Esa se tiene que hacer primero en mi vida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, Dios manda en el cielo, y en la tierra, ¿dónde manda Dios? En el corazón de los hijos suyos. Entonces, cuando Dios nos da una orden, como lo estamos viendo en pantalla, id y haced discípulos, cuando yo primero entiendo porque el alma del hombre es de trascendental valor, porque el interés de Cristo era la gente, pero también ¿por qué? Porque es una orden. Porque es así de sencillo, es una orden. Porque la pomadita la necesita mucha gente que sufre como sufríamos nosotros cuando no teníamos a Cristo, ni conocíamos de su amor, ni teníamos la esperanza que Él a usted y a mí nos da. Y eso, familia, es madurar, eso es crecer, eso es entender, eso es testificar a otros de Jesucristo, el acróstico, Cristo, la T, testificar a otros de Jesucristo.
¿Por qué otra razón? Porque las personas están perdidas, la gente está perdida. A ver, quiero pedirle el favor a quien se conectó allí. Por favor, Vilma. Vilma, busca Romanos 10 del 13 al 15. Ahí la Biblia rápida de Vilma. Ya va, líder. Hágale nomás. Ya, líder. Denme un minutico. Tranquila. A ver, una Biblia ahí rápida, la de Vilma. Ya tengo Romanos. ¿Romanos qué? 10. Muy bien, Vilma, muy bien. Romanos 10, Del 13 al 15. del 13 al 15. Hágale, por favor. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios, pero ¿cómo van a hacerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Muy bien. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dicen otras versiones. Gracias, Vilmita, muy amable. Cierra, porfa, el micrófono. Entonces, miren, las personas están perdidas y necesitan quien les hable de Cristo. Usted y yo somos cristianos porque alguien nos habló de una u otra manera, sea que nos invitó a una reunión, sea que nos venía insistiendo, sea que fuimos a un grupo de oración, sea que llegamos a unas raíces, sea que sintonizamos la radio y escuchamos unas palabras que dijimos, oiga, esta persona como que conoce mi vida y está hablando como cosas que como que si supiera lo que yo estoy pasando. Ese era Dios a través de alguien. Ese era Dios usando personas dispuestas a testificar. Porque así como hoy hay personas que están perdidas con necesidad de Salvador, así lo estuve yo, así lo estuviste tú. Por eso testificar es importante, clave, fundamental. Porque la gente tiene hambre y sed de Dios. A ver, una Biblia rápida, Mónica. Mónica, rápido, Juan 4:35. Listo, líder. Ahí, Juan. Y se me alista Marci, por favor, que no me vaya a dormir en cualquier rato, tenga la Biblia al lado que en cualquier ratito. Listo. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mira lo que dice la Biblia. Los campos ya están blancos para la siega. ¿Qué significa? Que la gente está lista. ¿Y sabe qué es lo más tenaz, familia? Que la gente está lista para creer y cree en lo primero que le compartan. Por eso no debemos demorarnos. A algunos les ha pasado, oiga, yo quería que compartirte de Cristo. Ah, no, yo ya estoy yendo, ya estoy buscando de Dios. ¿En serio? Sí. ¿Por qué tú eras? Sí, yo también, pero yo les quiero contar aquí un testimonio. No es un testimonio, es una experiencia que me enseñó esto. Esto de lo cual yo les estoy compartiendo. Tiene un final feliz, pero fue un momento muy difícil para mí. Yo conozco del Señor desde los 8 años, que me llegué por primera vez a un grupo de oración gracias a una persona que llegó a mi casa. Bueno, es un testimonio que en su momento ya les comparto, pero quiero llegar a un punto específico. Hice mi colegio, y viví mi colegio en un colegio de hombres, pero yo era cristiano, pero cristiano de la secreta, cristiano que nadie sabía. Entonces, yo iba al distrito el sábado, pero de domingo a viernes yo pues vivía mi vida normal. Normal es un decir. Más o menos a los 17 años yo comprendí pues la verdad de tomar las cosas de Dios en serio. Pero más sin embargo, a través del tema de cuando apareció el Facebook y demás, yo estaba, esto que les estoy contando sucedió hace como unos 10 años. Yo estaba
recién llegado a Lima, Perú. Y a través del Facebook yo colgué unas fotos de mis predicaciones y de compartiendo en la universidad y compartiendo, dando conferencias a jóvenes, estaba en un ministerio juvenil en Perú, etcétera, etcétera. Y me escribió por Facebook un amigo del colegio, como les dije, en el que yo ya era cristiano. Entonces empezamos a cruzarnos mensajes. En ese entonces, pues uno no mantenía pegado al Facebook ni tenía celular inteligente, en ese entonces no lo sabía, en donde uno apenas le notificaban, uno respondía. No, uno entraba al Facebook cada vez que entraba al computador o iba a un café internet. ¿Se acuerdan de los cafés internet? Uno cada vez que iba a un café internet se actualizaba y empezaba a contestar mensajes. En esa dinámica de tiempo en tiempo empezamos a cruzar mensajes que eran más o menos así. Hola Felipe, ¿qué más? ¿Te acuerdas de mí? Me llamo Antonio. Hola Antonio, claro que sí, pues uno se conocía por los apellidos. Toño Cuesta, sí, Toño Cuesta. Ah, bueno, qué chévere. Me doy cuenta que eres cristiano. Entonces, haga de cuenta que uno infla un globo. Entonces yo empecé a inflar un globo. El globo del ego. Claro que soy cristiano. Me dijo él, oye, qué chévere. ¿Y tú qué haces? Porque yo me acuerdo que tú eras arquitecto, le dije yo, y entonces yo inflé el globo del ego. Sí, yo era arquitecto, pero yo dejé la arquitectura para servirle al Señor, ahora soy misionero y estoy por el mundo. Inflaba el globo. Y entonces él me dijo, uy, qué bendición. Me dijo así, qué bendición. Y yo dije, este lenguaje, qué chévere, qué bacano que tú le sirvas al Señor. Yo también me congrego. Entonces yo le contesté, eso eran de 5 días, una semana, entre semana y tal. Uy, qué chévere que te congregues, Toño, qué claro. Y empezamos, no, que el amor de Dios, que qué lindo, que qué chévere, que si te casaste, sí, que mis hijos, que yo les, bueno. Y entre conversa y cada vez yo inflaba más el globo contándole pues las maravillas de Dios y todo el tema, me dice lo siguiente, me dice, ¿y tú eras cristiano cuando estábamos en el colegio? Ah, no, me preguntó, ¿y hace cuánto eres cristiano? Entre esas preguntas. Entonces yo le dije, entonces claro, yo inflé el globo más. Le dije, no, yo soy cristiano desde los 8 años. Y entonces ahí me preguntó, o sea que tú eras cristiano cuando estábamos en el colegio? Y yo le dije, sí, claro. Más inflé el globo, pero ya me dio como temor. Claro, yo era cristiano cuando y saben que, y entonces él sacó un alfiler, esto es una lego, sacó un alfiler, me dijo, ¿y por qué nunca me compartiste de Cristo? Y ¡pa! Ponchó mi ego, me desinfló y yo me quedé sin respuesta. Y me dijo, tú no te imaginas lo que me hubiera ahorrado en dolor si tú me hubieras compartido de Cristo. Me dijo, tú no te imaginas el dolor y el sufrimiento que yo hubiera evitado, que se hubiera evitado en mi vida si tú me hubieras hablado de Cristo. Yo hoy recibí a Cristo ya con 29 años, ya es grande, ya con 29 años, ya la he embarrado mucho, me he equivocado mucho, he fallado demasiado, pero Dios ha tenido misericordia. No, pues me terminó, mejor dicho. Familia, la gente tiene hambre y sed de Dios. Y si no le compartes tú, le comparte otro. Y ojalá le compartan de sana doctrina, pero es que como la gente tiene necesidad espiritual, termina involucrando su espíritu, termina involucrando su vida, termina comprometiendo todo su ser con cosas a veces no sanas. Por eso es imperioso que nosotros hablemos y testifiquemos de Jesucristo, porque la gente tiene hambre y sed, porque el método de Dios para llevar la salvación a las demás personas somos nosotros, no hay nadie más. Ayúdame entonces, por favor, yo dije que se pusiera pilas allí con la Biblia. ¿A quién le dije? Se fue, Marcy se fue, ¿no? Estaba ahí, era ella, le dije, ¿cierto? Entonces, porfa, Gabriel, ¿estás allí? Gabriel, Sí, señor. porfa, Mateo 9, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38, ya líder. Mateo 9, del 35. Dice,
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar y anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver la gente, sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desválidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Porque eso piden ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Muy bien. Miren lo que dice la Biblia. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La gente está ávida de conocer, de saber y aún, aquí hay algo clave. La gente no quiere oír más de Dios, la gente quiere verlo a través de nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestras palabras. Si nosotros somos de esos cristianos que cogemos a bibliazos a la gente, a decirles pecadores, se van a quemar, se van a condenar, no, familia. La gente quiere y necesita experimentar el lenguaje de Jesús en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestras miradas, en nuestras formas. ¿A través de quién lo va a hacer? A través de nosotros, porque el método somos nosotros. Y para ello, ¿cuáles son, digámoslo así, unas condiciones generales para testificar de Cristo eficazmente? Uno, obviamente, yo no puedo hablar de lo que no tengo, entonces tengo que haber recibido a Cristo. Debo procurar tener una vida, digamos, limpia. Lo hemos visto en la lección anterior de confesión de pecado, la de hace 2 semanas, experimentamos el inhalar perdón y exhalar pecado, ¿cierto? Volverme a todo el ciclo de la confesión de pecado, volverme a Dios, reconocer lo que hice como pecado, comprometerme a no hacerlo más, ponerme de acuerdo con Dios. Y, ¿se acuerdan ese ciclo tan hermoso? Eso es una práctica permanente, estar lleno y controlado por el Espíritu Santo, lo vimos en la clase anterior. Hacer una lista, haga una lista de personas. Usted y yo escuchamos muchas circunstancias. Seguramente escuchamos hoy día a personas que están mal, que están en crisis, que están... Hay hasta memes que parecen chistosos, pero pueden ser la cruda realidad de muchos. Hay un meme por ahí que dice que esta cuarentena tomó a una pareja de esposos que estaban por divorciarse o por separarse, pero ya les tocó vivir juntos. Eso suena chistoso, pero puede ser la realidad de mucha gente, claro que sí. O de hijos que no se hablan con los padres y ahora tienen que mirarse, y cosas así, ¿cierto? Entonces hay que hacer un listadito a estas personas, colocarlas delante de Dios. ¿Cómo? Orando a ellas, ¿cierto? Haber recibido a Cristo, no estar lleno, hacer una lista, orar por esas personas, colocárselas delante del Señor. Señor, yo quiero llegar a estas personas con tu mensaje, con tu amor, con tu palabra, ayúdame. Ir a ellos y esperar resultados. Esperen el Señor, que Dios hará. No se canse. Uno nunca sabe si el mensaje de uno es el primero o es el 10º o la 10ª ocasión en la que Dios le está buscando a esa persona. Lo hizo a través de un amigo, lo hizo a través del profesor, lo hizo a través de una pareja y ahora lo hace a través de usted, que es un familiar, que es un primo, que es un... ¿Cierto? Dios ama al ser humano, a su creación. No la quiere ver como la está viendo. Y el instrumento de Dios somos nosotros. Y precisamente esto es lo que nos enseña este gráfico. Dios, a través de una vida como es la nuestra, espiritual, donde Cristo gobierna, está sentado en el trono del corazón, esta vida es la que el mundo necesita. Por eso, usted y yo, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Es más, dejamos de ser parte del problema para ser parte de la solución. Y eso es algo que tenemos que reivindicarlo todos los días. ¿Qué nos impide evangelizar? La falta de preparación, el miedo a las personas, qué van a decir de mí, qué van a pensar, el miedo a fracasar, ¿cierto? Ay, ¿qué tal que no se involucren? ¿Qué tal que no les interese? Como dice acá. Pues quiero decirles, familia, que lo importante es hacerlo. ¿Cómo?
el testimonio personal, mi vida, hacer una carta, un mensaje, compartirle de Cristo, encuestas, tomar un café, invitarle a tomar algo y hablar de lo que ha sido mi vida con el Señor, ¿cierto? Debemos prepararnos para llevar de una manera clara y bíblica el mensaje de salvación. No importa cuál método usemos, podemos decir en términos generales que si hablamos de Cristo a otros en el poder del Espíritu Santo, como lo vimos ahora, podemos con toda confianza dejar los resultados al Señor. Cristo consideró al ser humano de tal valor que cambió la esplendorosa gloria de su deidad por una vida de entrega hasta la muerte como la muestra de su amor por los perdidos. Miren qué hermoso es. Nosotros como discípulos debemos seguir su ejemplo, pues Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, familia, miren qué interesante lo que hemos visto hoy. Esas dos lecciones claves. Uno, el compañerismo cristiano y la importancia de testificar. Y como lo hemos podido ver, cada una de ellas es la sumatoria y se van complementando con las clases pasadas, porque es necesario ir teniendo los elementos de lo que ya hemos visto para poder sostener lo que seguiremos estudiando. Bueno, ya nos queda un minuto para terminar la clase, vamos a orar y una vez se acabe la clase, pues Creo que terminamos. queda menos de un minuto, líder. ¿Hay otra reunión por si queremos hacer un tiempito de... No, no, tranquilo, ya ahí terminamos. Vamos simplemente a orar y ya terminamos la clase. Cualquier inquietud, les reitero y les repito, a través del correo, a través de un mensaje de texto personal, con muchísimo gusto, dudas, inquietudes. Y les reitero, la clase, la lección número 10 queda como tarea, que es la que les acabo de enviar por el WhatsApp y también lo voy a hacer con un documento adjunto. ¿Listo? ¿Estamos? Manito arriba al menos un poquito. Vamos a orar, familia. Amado Dios, darte gracias por este tiempo, por esta clase, por lo que nos enseñas. Señor, seguramente nos toca darla con alguna premura, pero permítenos a cada uno de nosotros hacerlo, repasar y estudiar detenidamente, Señor, porque es nuestra vida y la vida de muchos las que está en juego a través de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos capacitas, nos instruyes y ministras nuestra vida y nuestro corazón. Te doy gracias por la vida de todos tus hijos que nos disponen sus vidas para estar delante de ti aprendiendo y capacitándose y que nos permitas experimentar tu fuerza, tu discernimiento y toda la capacidad, Señor, a través de la cual nos permites llegar a más y más y más, Señor, del conocimiento de ti. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, quedamos entonces así. Dios me los bendiga. Que el Señor sea respaldándoles, cuidándoles en todo. Bendiciones.